Vamos a sumergirnos hoy en una historia fascinante, una que nació en el México colonial. Pensemos en un lugar de control férreo, de jerarquías que parecían inamovibles. Pues bien, justo ahí, en ese mundo, surgió una leyenda que lo desafía absolutamente todo: la increíble historia de la mulata de Córdoba. La escena es sobrecogedora. Estamos en una celda de la Inquisición, en pleno siglo XVII. Muros de piedra, fríos, húmedos, la oscuridad casi total. Es el final del camino para una mujer condenada por el Santo Oficio, la máxima autoridad de la época. Su destino, la verdad, parece completamente sellado. Y es justo aquí donde la realidad se quiebra y empieza la leyenda. La pregunta que lo cambia todo es esa, tan simple y a la vez tan imposible. ¿Puede la imaginación por sí sola romper los muros más gruesos? La leyenda nos dice que sí. Lo que cuenta la leyenda es un acto de pura magia. Todo empieza con una petición de lo más humilde: un trozo de carbón. Con él se pone a dibujar un barco en la pared. Y de repente el milagro. El dibujo cobra vida. La mujer, sin más, se da la vuelta, se sube a ese barco de carbón y desaparece navegando dentro del muro. El carcelero, imagínense, se queda solo, mirando una pared vacía, con, dicen, el olor a mar y alquitrán flotando en el aire. Pero, ¿quién era esta mujer? ¿Quién era capaz de semejante proeza? Para intentar entender el milagro, primero tenemos que entender a la persona. Porque claro, una leyenda así no surge de la nada. Nace de la vida de una figura que ya era extraordinaria mucho antes de acabar en esa celda. A ver, su nombre exacto es un misterio. Unos dicen que se llamaba Soledad, otros que Juana. Muchos la conocían simplemente como la mulata. Pero lo que sí sabemos es que era una mujer de una belleza que cautivaba. Sí, pero lo más importante era su conocimiento. Sabía de hierbas, curaba enfermedades, parecía entender la naturaleza de una forma que nadie más podía. Era independiente, inteligente, y en esa sociedad, claro, eso la convertía en alguien peligroso. Y aquí está la clave de todo. En una sociedad que exigía sumisión sobre todo a las mujeres y a las personas de origen mestizo, su autonomía no se veía como una virtud. ¿Qué va? Se veía como una prueba de algo oscuro. Los rumores volaron, que si su eterna juventud era por un pacto con el diablo, que si su sabiduría era en realidad brujería. Para comprender por qué esa admiración se convirtió en persecución, tenemos que pararnos un momento a analizar el mundo en el que vivía. Un mundo, la verdad, obsesionado con el orden y el control. La Nueva España se regía por el llamado sistema de castas. Era básicamente una pirámide social súper rígida. En la cima, los españoles venidos de la península. Y en la base, las personas de ascendencia indígena y africana. Como mulata, ella estaba por definición en los estratos bajos. Era objeto de desconfianza y discriminación por el simple hecho de existir. Lo que tenemos aquí es literalmente un choque de dos mundos. Por un lado, el orden colonial, dogmático, patriarcal, inflexible. Y por el otro, el universo de la mulata, basado en la sabiduría de la naturaleza, en la autonomía personal y en una herencia cultural riquísima y mezclada. Eran dos realidades que, tarde o temprano, iban a chocar. Así que, al final, el verdadero crimen de la mulata no era la magia. Su crimen era el conocimiento. Un saber que no venía de los libros aprobados por la Iglesia ni de la medicina oficial europea, sino de las tradiciones indígenas y africanas. Era una forma de poder que las autoridades no podían controlar y, por lo tanto, sentían que debían eliminar. Y es precisamente por eso que su historia se convierte en algo muchísimo más grande. La leyenda de la mulata de Córdoba no es solo un cuento fantástico, que va, es un símbolo potentísimo de resistencia. Ella encarna muchas formas de desafío a la vez. Es un arquetipo de la feminidad que no se somete, del mestizaje que se niega a ser invisible y, por supuesto, de la cultura que sobrevive a la opresión y, cómo no, del triunfo de la imaginación sobre la fuerza bruta. Es muy importante entender este punto. La mulata representa el mestizaje real, el de verdad, no el que la historia oficial a veces nos cuenta. Es la fusión de mundos que el poder colonial intentó por todos los medios mantener separados y bien jerarquizados, o sea que su propia existencia ya era un acto de subversión. Hay una frase que lo resume a la perfección. Su leyenda es la metáfora perfecta del espíritu que escapa a las cadenas del poder. Es la victoria simbólica definitiva. El poder puede encerrar un cuerpo, pero no puede encarcelar una idea, no puede encarcelar el espíritu. Y el acto de dibujar es que es pura poesía. Utiliza un trozo de carbón, algo oscuro, humilde, terrenal, para crear un vehículo hacia la libertad. Transforma el muro, que es el símbolo de su opresión, en un lienzo, en una puerta hacia otro lugar. Es en esencia la victoria del arte sobre la tiranía. Pero la historia, claro, no terminó en esa celda. De hecho, se podría decir que aquello fue solo el principio. La leyenda ha evolucionado una barbaridad a lo largo de los siglos.
Es fascinante ver cómo ha ido cambiando la figura de la mulata. Empezó siendo un personaje temido en los relatos orales. Luego, en el siglo XIX, los folcloristas la idealizan, la romantizan. En el XX, inspira óperas y obras de arte. Y hoy, que es lo más interesante, ha sido reapropiada como un símbolo de la identidad afromexicana y un ícono feminista. Y esto es lo que la hace tan relevante hoy en día. Su leyenda nos obliga a hablar de la herencia africana en México, una parte de la historia que a menudo ha sido silenciada o invisibilizada. Nos ayuda a entender las raíces del racismo y al mismo tiempo a celebrar la resistencia contra él. Y todo esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire. ¿La mulata de Córdoba es una historia de México? Sí, pero su espíritu es universal. Nos invita a buscar en nuestro propio folclore, en nuestras propias leyendas, esas otras historias de gente que usó la sabiduría, el arte o la imaginación para desafiar un poder que parecía invencible. Porque a veces, las historias más poderosas no están en los grandes libros de historia, sino en esos susurros que, como el barco de la mulata, consiguen sobrevivir al tiempo.